sabemos, así que vamos a intentarlo de la manera más bonita. ¿Qué onda? ¿Te va gustando el libro? Ahí me lo cuentas en comentarios, ¿va? No te olvides que tengo miembros del canal por si quieres unirte. Y no te olvides, please, dejarme tu like y un comentario, que eso también me ayuda un montón. Ser demonio es una enorme responsabilidad, pero ser Mamón, el demonio de Isabel, es realmente una bendición. Isabel González es la mejor alumna que he tenido en millones de años. Es la más bella flor de mecedumbre que han dado los campos del poder y la ambición. Su alma se ha entregado a mis consejos sin recelos, con profunda inocencia. Toma mis sugerencias como órdenes ineludibles y las lleva a cabo al instante. No se detiene ante nada ni ante nadie. Elimina al que tiene que eliminar sin el menor remordimiento. Pone tanto empeño en alcanzar sus pretensiones que pronto va a pasar a formar parte de nuestro cuerpo colegiado, y ese día voy a ser el demonio más orgulloso de todos los infiernos. Considero una fortuna haber sido elegido como su maestro. Podían haber escogido a cualquier otro de los ángeles caídos que habíamos en tinieblas, muchos de ellos con menores antecedentes y hasta mejores en el campo de la enseñanza, pero, bendito sea Dios, el favorecido fui yo. Gracias a la aplicación de Isabel me voy a ser merecedor del ascenso que por tantos siglos he esperado. Por fin se me va a dar el reconocimiento que merezco, pues hasta ahora no he recibido más que ingratitudes. Mi labor es tan mal pagada. Los que siempre se han llevado los aplausos, las condecoraciones, la gloria, son los ángeles de la guarda. Y me pregunto, ¿qué harían ellos sin nosotros, los demonios? Nada. Un espíritu en evolución necesita atravesar por todos los horrores imaginables de las tinieblas antes de alcanzar la iluminación. No hay otro camino para llegar a la luz que el de la oscuridad. La única manera de templar un alma es a través del sufrimiento y el dolor. No hay forma de evitarle este padecimiento al ser humano. Tampoco es posible darle las lecciones por escrito. El alma humana es muy necia y no entiende hasta que vive las experiencias en carne propia. Solo cuando procesa los conocimientos dentro del cuerpo los puede adquirir. No hay conocimiento que no haya llegado al cerebro sin cruzar por los órganos de los sentidos. Antes de saber que era malo comer el fruto prohibido, el hombre tuvo que percibir el poder de su aroma, sufrir el antojo, gozar el placer de la mordida, estremecerse con el sonido de la piel desgarrada, recibir el bocado dentro de la boca, saber de sus redondeces, de sus jugos, de la suave textura que le acariciaba el esófago, el estómago, el intestino. Hasta que Adán comió la manzana, su mente se abrió a nuevos conocimientos. Hasta que sus intestinos la digirieron, su cerebro llegó a la comprensión de que caminaba desnudo por el paraíso. Y hasta que sufrió las consecuencias de haber adquirido la sabiduría de los dioses que lo habían creado, supo de su equivocación. Nunca habría bastado que se le dijera que no podía comer del árbol del bien y del mal. No hay manera de que los seres humanos acepten el razonamiento a priori. Lo tienen que vivir a plenitud. ¿Y quién les proporciona esas experiencias? ¿Los ángeles de la guarda? No, no, señor. Nosotros, los demonios. Gracias a nuestra labor, el hombre sufre. Gracias a las pruebas que le ponemos, puede evolucionar. ¿Y qué recibimos a cambio? Rechazo, ingratitud, malagradecimiento. Ni hablar, así es la vida. Nos tocó jugar el papel de los malos. Alguien tenía que jugarlo. Alguien tenía que ser el maestro, el corrector, el guía del hombre en la oscuridad. Y les aseguro que no es fácil. Educar duele. Aplicar la pena, el castigo, la condena, es una puntada constante, una punzada. Ver al hombre sufrir eternamente por nuestra culpa es un penoso tormento. Nada lo alivia, ni siquiera saber que es por su bien. Eso no ahuyenta el sufrimiento. Sería tan placentero pertenecer al grupo de los que dan alivio, los que consuelan,
los que secan las lágrimas, los que dan el abrazo protector. Pero entonces, ¿quién iba a hacer evolucionar al hombre? La letra con sangre entra y alguien tiene que dar el golpe. ¿Qué sería de la cuerda de un piano si alguien no golpea la tecla? Nunca nos enteraríamos del bello sonido que puede producir. A veces hay que violentar la materia para que muestre su hermosura. Es a golpes de cincel como un pedazo de mármol se convierte en una obra maestra. Hay que saber golpear sin piedad, sin remordimiento, sin miedo a hacer a un lado los trozos de piedra que impiden que la pieza muestre su esplendor. Saber producir una obra de arte es saber quitar lo que estorba. La creación utiliza el mismo procedimiento. En el vientre materno, las propias células saben hacerse a un lado, se suicidan para que otras existan. Para que el labio superior pudiera separarse del labio inferior, tuvieron que morir las miles de células que los unían. De no haber sido así, ¿cómo podría el hombre hablar, cantar, comer, besar, suspirar de amor? Desgraciadamente, el alma no tiene la misma sabiduría que las células. Es un diamante en bruto que, para irse puliendo, necesita los golpes del sufrimiento. Después de tantos siglos, ya era para que lo hubieran aprendido y dejara de resistirse al castigo. Se niega a ser la célula que se suicida para que la boca se abra y hable por todos. Lo mismo pasa con los seres humanos. No les gusta ser esa piedra que se desecha para que aparezca una escultura. Entonces, no hay más remedio que hacerlos a un lado para beneficio de la humanidad. Los indicados para hacerlo son los violentadores de la materia, esos seres que no respetan el lugar ni el orden de las cosas. Son ellos que no se maravillan ante la vida, ni se sientan a contemplar la belleza de un atardecer. Aquellos que saben que el mundo puede ser transformado para su beneficio personal, que no hay límites que no puedan ser traspasados, que no hay orden que no pueda ser desacomodado, que no hay ley que no pueda ser reformada, que no hay virtud que no pueda ser comprada, que no hay cuerpo que no pueda ser poseído, que no hay códices que no puedan ser quemados, que no hay pirámides que no puedan ser destruidas, que no hay opositor que no pueda ser asesinado. Esos seres son nuestros mejores aliados, y de todos ellos Isabel es la reina. Es la más despiadada, inhumana, ambiciosa, cruel y sublimemente obediente de todos los violentadores. Sus brutales golpes ejecutados con virtuosismo han producido los más bellos sonidos musicales, gracias a que ha ejercido la tortura. Muchas gentes han recibido los besos y las bendiciones de Luzbel, gracias a las guerras que ha promovido. Se han producido grandes avances en el campo de la ciencia y la tecnología, gracias a que ha participado la corrupción, los hombres han podido ejercer la generosidad, gracias a que usa y abusa de los privilegios que da el poder a su falta de respeto y a que impone sus ideas, a que controla cada uno de los actos de las personas a su servicio. Sus empleados alcanzan la iluminación y el conocimiento. Para que una persona aprenda el valor que tienen las piernas es necesario que alguien se las corte. Para que alguien sepa el valor del consuelo tiene que necesitar de él. Para que alguien valore el apoyo y los besos de la madre necesita estar enfermo. Para que alguien sepa lo que es la humillación tiene que ser humillado. Para que alguien sepa lo que es el abandono tiene que ser abandonado. Para que alguien valore la solidaridad necesita caer en desgracia. Para que alguien sepa que el fuego quema tiene que ser quemado. Para que alguien aprenda a valorar el orden, tiene que sentir los efectos del caos. Para que el hombre valore la vida y el universo, primero tiene que aprender a destruirla. Para que el hombre recupere el paraíso, primero tiene que recuperar el infierno y, sobre todo, amarlo. Pues solo amando lo que se odia se evoluciona. Solo se llega a Dios a través de los demonios. Azucena, pues, debería estar más que agradecida de estar en el destino de mi querida Isabel, pues pronto, muy pronto, la va a poner en contacto con Dios. En la misma medida en la que su casa se llenaba de flores y faxes de felicitación, el corazón de Isabel se llenaba de miedo. La vida no podía haberle dado mayor premio que ser elegida candidata americana a la presidencia del planeta. Su sueño hecho realidad. Siempre quiso estar en la cima del poder, sentir el respeto y la admiración de todos, y ahora que lo había logrado estaba aterrorizada.
Un temor inexplicable le impedía gozar de su triunfo. Mientras más gente le mostraba su apoyo, más amenazada se sentía, pues, como era lógico suponer, a cualquiera le gustaría estar en su posición. Se sabía envidiada, observada y muy, pero muy vulnerable. Consideraba a todos los que la rodeaban como sus posibles enemigos. Sabía que el ser humano era corruptible por naturaleza y no confiaba en nadie. Cualquiera la podía traicionar. Por eso había empezado a extremar sus precauciones. Dormía con la puerta bajo llave, detectaba toda clase de olores extraños que solo ella percibía. Se había vuelto hipersensible a los sabores. En fin, sentía un peligro real y constante en el mundo externo y estaba convencida de que tenía el universo entero en su contra. Mientras no tuvo nada que perder, había vivido más o menos tranquila, pero ahora que estaba a punto de tener todo, temblaba como amapola al viento. Como cuando era niña y no podía caminar en la oscuridad, pues sentía que el coco la podía atacar por la espalda. Esa sensación era la misma que experimentaba cuando veía escenas de amor en las películas. Sabía que la mayoría de ellas antecedían a una desgracia y entonces, en lugar de disfrutar los besos que se daban los amantes, su vista andaba pajareando por toda la pantalla, esperando el momento en el que el puñal entraría en escena y se encajaría en la espalda del novio. Lo mismo le pasaba con la música. Como sabía que la música de miedo era compañera inseparable de todas clases de horrores, en vez de gozar del tema de amor, siempre esperaba, pendientísima de detectar la mínima vibración en la melodía para cerrar los ojos y evitar el sobresalto en el alma. Todo el mundo sabía que ese tipo de angustias eran muy malas para la salud. Tan era así que la secretaria de Salubridad y Asistencia acababa de prohibir la inclusión de música de susto en las películas porque afectaba tremendamente el hígado de los espectadores. Isabel había aplaudido con entusiasmo la medida. Solo lamentaba que en la vida real no existiera un organismo que regulara la participación de la tragedia en la vida diaria, que evitara que de un momento a otro el sonido de las campanas de fiesta se convirtiera en el de la sirena de ambulancia que advirtiera a la población de la llegada del horror para que Isabel pudiera cerrar los ojos a tiempo, porque en la situación que le había colocado la vida la traía en permanente incertidumbre y con el Jesús en la boca. Todo el mundo quería verla, saludarla, entrevistarla, estar con ella, o sea, del poder. Isabel tenía que enfrentar la situación y con los ojos bien abiertos. Tenía que ser muy cuidadosa, no fiarse de nadie, no dejar el menor cabo suelto del que se pudiera agarrar sus enemigos para destruirlo. Tenía que estar alerta y no tentarse el corazón en caso necesario. Claro que con eso no había problema. Si había sido capaz de eliminar a su propia hija, podía hacerlo con cualquiera que se interpusiera en su camino. Su hija había nacido en la Ciudad de México el 12 de enero del 2180, a las 21 horas con 20 minutos. Era de signo Capricornio con ascendente en Virgo. Su carta astrológica indicaba que iba a tener muchos problemas con la autoridad debido a que tenía una cuadratura entre los planetas Saturno y Urano. Saturno representa la autoridad y Urano la libertad, la rebeldía. Además, la posición de Urano en el signo de Aries es terriblemente afirmativa, de manera que si decidía llevar la contra lo iba a hacer en serio. A veces de manera impulsiva e irresponsable, la posición de Urano en la casa 8 del crimen indicaba la posibilidad de que se involucrara en actividades ocultas e ilegales con tal de llevar la contra a la autoridad. Con todas las subversivas características que esa niña tenía, era de esperarse que cuando creciera se convertiría en una verdadera ladilla, sobre todo para Isabel, quien siempre había tenido en sus planes ocupar la presidencia. Bueno, no solo era un simple sueño, su carta astral así lo indicaba y aseguraba, además, que cuando eso ocurriera por fin llegaría la época de paz para la humanidad. Así que Isabel no quiso tener a su hija como enemiga y antes de que pudiera sentir afecto por ella, la había mandado desintegrar por 100 años para evitar que el positivo destino de la humanidad se viera alterado. A veces pensaba en ella, de haber vivido, ¿cómo habría sido? ¿Habría sido bonita? ¿Se habría parecido a ella? ¿Habría sido delgada o gorda como Carmela, su otra hija? Pensándolo bien, tal vez le hubiera convenido desintegrar también a Carmela. Nada más la hacía pasar puras vergüenzas. Por ejemplo, esa mañana.
Lo primero que Isabel hizo al despertar fue encender la tele virtual para ver si estaban transmitiendo la entrevista que le habían hecho al nombrarla candidata a la presidencia del planeta, y efectivamente la estaban pasando. Fue muy agradable verse en tercera dimensión en su propia recámara. Qué satisfacción pensar que había estado presente en todas las casas del mundo. Le dijeron que la había sido vista por millones y millones de personas. Lo único malo fue que a Abel Zabludowski se le había ocurrido entrevistar a Carmela. ¡Qué vergüenza! La cerda de su hija también había entrado en todos los hogares. Solo esperaba que hubiera cabido en las habitaciones sin desplazarla a ella. Eso sí que era robar cámara. ¡Qué horror! ¿Qué estaría pensando de ella la gente? Que era una mala madre que no ponía a su hija ni a dieta. ¡Qué pena! No sabía qué iba a hacer con ella de ahora en adelante. Estaba esperando a una infinidad de personas que venían al besamanos. En el patio se esperaba para la comida que iban a ofrecer a la prensa y no quería que su hija apareciera por ningún lado. Pero ¿cómo esconderla? Después de que había salido en el noticiero, todos iban a preguntar por ella. Tenía que pensar en algo. La voz de su hija interrumpió sus pensamientos. «Mami, ¿puedo pasar?» «Sí». La puerta de su recámara se abrió y apareció Carmela. Venía muy arreglada para la comida. Se había puesto un bello vestido blanco de encaje. Quería estar lo mejor presentable en un día tan especial para su madre. «Quítate ese vestido». «Pero si es el mejor que tengo». «Pues te ves como tamal vestido. Te queda pésimo. ¿Cómo se te ocurre vestirte de blanco con lo gorda que estás?» «Es que la comida es de día y tú me has dicho que el negro solo es para la noche. Te acuerdas muy bien de lo que te digo cuando te conviene, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando tienes que seguir mis órdenes? Vete a cambiar. Y cuando regreses, trae la bolsa que vas a usar para ver si combina con tu vestido». «No tengo bolsa negra». «Pues búscate una. No vas a bajar sin bolsa en la mano. Solo las prostitutas andan sin bolsa». ¿Eso es lo que quieres? ¿Parecer una puta? ¿Qué es lo que te propones? ¿Hacerme quedar en ridículo?» «No». Carmela no pudo contener por más tiempo el llanto. Sacó de su bolsa un pañuelo desechable y se limpió las lágrimas que corrían por su rostro. «¿Qué es eso? ¿No tienes pañuelos de tela? ¿Cómo se te ocurre andar sin uno? ¿Cuándo has visto a una princesa sonarse con pañuelos desechables? De hoy en adelante tienes que aprender a comportarte a la altura de la situación en que me encuentro. Y vete ya. Ya me hiciste enojar». Carmela dio la vuelta y antes de que llegara a la puerta, Isabel la detuvo. «Y acuérdate de esconderte de las cámaras». Isabel estaba furiosa. La juventud la reventaba. Sentía que los jóvenes siempre querían salirse con la suya, desobedecer, imponer sus gustos, retar a la autoridad, o sea, a ella. No entendía por qué todo el mundo tenía ese tipo de problemas con su persona. No la podían ver en una posición superior sin querer rebelarse de inmediato. Por cierto, lo más indicado era ir a ver a sus empleados y que hubieran arreglado el patio y las mesas tal y como ya lo había ordenado. El patio parecía un panal de abejas histéricas. Infinidad de trabajadores iban de un lado a otro bajo las órdenes de Agapito, el hombre de confianza de Isabel. Agapito se había tenido que esforzar más que nunca para halagar a su jefa, pues había contado con muy poco tiempo para coordinar una comida tan importante. Isabel realmente no tenía por qué haberla dado. Hacía solo 24 horas que había sido nombrada candidata y era lógico que no estuviera preparada para recibir tanta gente en su casa, pero ella había querido impresionar a todos con su aparato de organización. Agapito, con gran eficiencia, se había encargado de que todo estuviera perfecto. Las mesas, los manteles, los arreglos florales, los vinos, la comida, el servicio, las invitaciones, la prensa, la música, todo lo que se llama todo, había sido coordinado por él. Ni un detalle se le había escapado. En las manos traía todos los recortes de prensa con la noticia del nombramiento y el reporte de todas las personas que habían llamado para felicitar a Isabel. Sabía perfectamente que lo primero que ella iba a querer saber era quién estaba de su lado y quién aún se había manifestado a favor para ponerla en su lista de enemigos. En cuanto vio venir a Isabel a su encuentro, lo invadió una sensación de impaciencia. Le urgía una felicitación de su ama y patrona. Se había esforzado hasta el cansancio para que todo estuviera perfecto y en orden. Isabel recorrió con la mirada el patio. Todo parecía estar tal y como ella lo esperaba, pero de pronto su vista se topó con los restos de una pirámide que luchaba por salir a la superficie justamente en el medio del patio.
No era la primera vez que se presentaba este problema y no era la primera vez que Isabel la había mandado tapar. No le convenía para nada que el gobierno se enterara que debajo de su casa se encontraba una pirámide prehispánica. Lo que procedía de tales casos era la nacionalización de la propiedad por parte del Estado. Si eso ocurría, los arqueólogos se dedicarían a hacer excavaciones que sacarían a la luz parte del pasado de Isabel, que deseaba que se quedara muy, pero muy enterrado. Agapito, ¿por qué no cubrieron la pirámide? Pues porque creíamos que era bueno para su imagen que vieran su preocupación por las cosas prehispánicas. ¿Creímos? ¿Quiénes? Pues los muchachos y yo. Los muchachos son unos pendejos que no pueden pensar por sí mismos y están bajo tus órdenes. Si ellos tienen más poder que tú, ¿para qué te necesito? Voy a tener que contratar a otro que los pueda mandar y que lo obedezcan. Bueno, ellos sí me obedecen. Más bien, la decisión sí fue mía. Pues igual, estás despedido. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Porque ya me cansé de jugar a la escuelita con alumnos tarados. Te he dicho 1000 veces que el que no hace lo que yo digo se va a la chingada. Pero yo sí hice lo que usted me dijo. Yo nunca dije que dejaras esa pirámide ahí, pero tampoco me dijo que la cubriera. No es justo que me despida por ese error, cuando todo lo demás está perfecto, lo puede ver. Lo único que yo veo es que no eres un profesional y que quiero que te vayas de inmediato. Dile a Rosalío que tome tu lugar. Rosalío no está. ¿Cómo que no está? ¿A dónde fue? Al centro. Isabel se entusiasmó con la respuesta y en secreto le preguntó a Agapito: ¿a conseguirme mi chocolate? No, usted le dio permiso de ir a meter sus papeles a la Procuraduría de Defensa del Consumidor. Pues él también me lo despides, ya me tienen harta. Isabel dejó de gritar y puso su ensayada sonrisa charming, y cuando vio que entraba Abel Zabludovsky con su equipo y las cámaras, el terror la invadió. ¿La habrá oído gritar? Esperaba que no. No era nada adecuado para su imagen. Le pasó un brazo por los hombros a Agapito y fingió estar bromeando con él por si las dudas. De pronto el corazón le brincó. Carmela venía en camino con sus 300 kilos encima. Tenía que impedir que la entrevistara nuevamente y también que Abel Zabludovsky viera la punta de la pirámide. Agapito se vio muy listo y, adivinándole el pensamiento, sugirió una idea genial que la hizo recuperar su puesto y la confianza que Isabel tenía depositada en él. ¿Qué le parece si sentamos a Carmela sobre la punta de la pirámide y le decimos que no se puede mover de ahí? Y así fue que Carmela, la exuberante, bolsa negra en mano, salvó a su madre de que alguien se enterara que el patio de su casa estaba a punto de parir una pirámide. Y hasta aquí vamos a dejar el episodio número 6, porque pues ya llevamos un cachillo del libro, pero pues todavía nos queda un montón. Entonces díganme si les interesaría que hiciera videos un pelín más largos sobre nuestro super libro. Así hacemos una extensión grandota de muchos episodios juntos para hacer esto